Ahora vámonos a otros aspectos que son también muy importantes. Hemos salido hace muy poco, relativamente poco. Lo que pasa es que la memoria es frágil de una pandemia, de una situación trágica en la salud. Y ahora el Ministerio de Salud ha recomendado a la población vacunarse y usar mascarillas ante el incremento de casos de COVID-19. Para comentar esta recomendación del Ministerio de Salud, estamos con Hernando Ceballos, exministro de Salud, a quien damos la bienvenida. Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Está en silencio, disculpe. Su micrófono está silenciado, perdón. Ahora Sí, sí. ¿cómo está, Raúl? Le decía que es un gusto siempre conversar con usted y con su audiencia. A sus Lo mismo órdenes. digo, ¿qué le parece esta recomendación del Ministerio de Salud? ¿Es justificada, racional o es desproporcionada y alarmante? Bueno, sin ninguna duda que la vacunación es muy importante, no solo para proteger a la gente más vulnerable, ¿no? La gente mayor de 60 años, la gente que tiene algún tipo de comorbilidad, sino además para disminuir la transmisión de este virus y evitar que podamos tener un incremento de casos como el que hemos tenido ahora, ¿no? Yo creo que se han cometido algunos errores en el manejo posterior al momento de mayor crisis con la pandemia, pero la recomendación de pedir una vacunación masiva sigue siendo adecuado, más allá de que en este momento el Perú está vacunando con la vacuna bivalente, que sigue siendo efectiva, aunque ya algunos países tienen una vacuna actualizada, que es más eficiente frente a esta variante XBB1 del Omicron, ¿no? Que tenemos ahora. Ajá. Pero de todas maneras, la vacuna bivalente que tenemos ahora, hay que impulsar su vacunación, más allá de que, por ejemplo, Chile ya tiene una vacuna más actualizada. Ahora, esa es una primera cuestión que me parece genera un poco de confusión, ¿no? Es decir, ¿qué deberían hacer en este momento los peruanos que, por ejemplo, hace un año no se han vacunado? Es decir, ¿qué medidas de seguridad médica deberían tomar? ¿Deberían vacunarse con la bivalente? ¿Es suficiente con el paquete de vacunas que ya han tenido, en algunos casos también con los contagios? ¿Qué más se puede hacer? No, lo que pasa es que el virus ha ido mutando y seguirá mutando, ¿no? Ahora tenemos variantes que son más contagiosas todavía, pero afortunadamente no son tan letales, no son tan agresivas. Pero no podemos descartar que no pueda surgir algún linaje, alguna variante que pueda comportarse de manera más agresiva que la que tenemos ahora. Sin embargo, sí es preocupante porque estamos en un momento de ascenso del número de casos y del número de fallecidos. En los Exacto. primeros 8 días del año hemos tenido 13 fallecidos, Sí. duplicando lo que hemos tenido semanas anteriores. Y además también nos hemos encontrado, si bien no se han tomado muchas pruebas para detectar la presencia o no del virus frente a los síntomas, el 50% de las pruebas que se han hecho en Lima, Callao, han dado positivos para COVID. Quiere decir que la presencia del COVID ha ido aceleradamente desplazando a otros virus que provocan también Sí. síntomas parecidos, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, Se asume como una gripe ahora, básicamente. claro, pero en las personas que tienen niveles de susceptibilidad altos o son personas mayores, esto puede efectivamente complicarse, ¿no? Y entonces la recomendación es ir a vacunarse. Más allá de la Ujú. controversia que se ha generado ahora entre vacuna bivalente y la vacuna actualizada, que deberíamos ya tenerla en el país, ¿no? Pero que no la tenemos, pero igual la vacuna bivalente sigue siendo efectiva. La gente debe irse a Sí. vacunar, sin ninguna duda. Ujú. Ahora, ha mencionado los 13 casos, los 13 fallecidos que han ocurrido en en las últimas semanas. Eh, la información que se tiene es que estos 13 casos eran de pacientes que tenían comorbilidades y eran pacientes de riesgo. ¿Es así o hay que preocuparse más allá de esa situación? No, es que yo creo que la información que ha dado el Ministerio de Salud, claro, el Ministerio está tratando de dar la imagen que tiene toda la situación controlada, ¿no? Pero lo cierto es que el COVID siempre ha tenido mayor incidencia en las personas mayores o con Sí. comorbilidad. Esto no es nuevo, o sea, lo que ha dicho el ministro no tranquiliza a nadie, porque recordemos
y esto es una experiencia que yo he vivido al frente del Ministerio de Salud, cerca del 90% de las personas que fallecían por el COVID-19 eran personas mayores o que tenían algún grado de comorbilidad. Así que no sorprende que esto siga siendo así, ¿no? Sobre todo ahora que son variantes que no son tan agresivas, o sea, van a atacar con más facilidad a la gente que es más susceptible. Así que esto no debería ser, en mi opinión, un mensaje, un mensaje positivo, porque puede generar en la población una sensación de que está todo controlado, de Ajá. desmovilización en el tema de la vacunación, ¿no? Y eso sí es peligroso. No, y no Ahora, solo en la vacunación. por supuesto, pero ese es quizá el asunto de fondo, ¿no? Es decir, pasó la crisis del COVID, pasaron los momentos más duros, más álgidos, se abrieron nuevamente los países, se permitió a las personas salir a las calles, pero en el caso peruano parece que tanto los ciudadanos como especialmente las autoridades hubieran olvidado lo que pasó. Lo digo porque hay problemas, digamos, en abastecimiento de vacunas, problemas en abastecimiento de pruebas, es decir, la situación así se está descuidando, digamos, muchísimo. Bueno, yo creo que, bueno, hace poco se tuvieron que incinerar 200.000 vacunas bivalentes según los medios de comunicación, lo cual, cuando todavía tenemos una población que no supera el 20-25% de estar vacunada, eso quiere decir que el mensaje del Ministerio de Salud no está llegando, no está siendo lo suficientemente potente para convencer a la gente, ¿no? Ahora, hay elementos objetivos que sí se han descuidado. Después de la pandemia, tendríamos que haber hecho una reflexión muy simple. ¿Por qué el Perú es el país con mayor cantidad de muertos en el mundo? Que hemos tenido oficialmente 250.000, porque seguramente han sido muchos más. Sí. Y no solamente es por el virus, es por nuestro sistema de salud. Sin embargo, bajó el pico de la pandemia y no se diseñó un sistema para mantener los niveles de inmunización, que no solamente eran de COVID-19, sino de otras enfermedades, de manera más o menos eficiente como se había logrado en el momento en que llegamos al pico del 80% de la población vacunada. Se despidieron muchos trabajadores. En la Seguridad Social se despidieron cerca de 12.000 trabajadores, ¿no? Que era gente experta en el manejo de cuidados intensivos, Sí. de COVID. Lo mismo pasó en el Ministerio de Salud. Entonces, la verdad es que no hemos Eso aprendido de la pandemia. usted no lo dirá, pero fue justamente en su sucesión que comenzaron los problemas. Bueno, claro, porque lo que pasa es que apareció como un bache, porque como hicimos una vacunación tan masiva gracias al esfuerzo de los trabajadores y del nivel de conciencia que adquirió la población, fue una pena no iniciar el proceso de reforma en salud que la experiencia del COVID nos indicaba, ¿no? O sea, cuando empezamos la pandemia, Raúl, teníamos cerca de, por ejemplo, 800 a 900 camas UCI, ¿no? Luego se compraron camas UCI, ahora actualmente estamos cerca de las 4.000 camas UCI, pero comparativamente con otros países seguimos muy atrasados. Los países de la OCDE señalan que un parámetro para considerar que un país cuida su salud en camas UCI deberían ser 14 camas por 100.000 habitantes. El Perú está en 6, ¿no? Y lo mismo con la cantidad de personal de salud. Y sin embargo despedimos gente, no hemos mejorado la atención primaria de salud para acercar los pacientes, el Ministerio de Salud a los pacientes. Yo comento un hecho que es muy, muy gráfico, Raúl. Cuando los pacientes llegaban a la unidad de cuidados intensivos, donde teníamos que decidir, este tiene más posibilidades de morir, este no, y como teníamos pocas camas, terrible, ¿no? teníamos que decidir, lo cual ha sido traumático para el personal. Y encima no termina, baja la pandemia y los echan a la calle. Pero la gente que estaba en cuidados intensivos, los pacientes, un porcentaje, casi la mitad, no sabía que eran diabéticos, no sabía que eran hipertensos. Y allí, cuando le hacíamos las pruebas, nos dábamos cuenta de eso. Quiere decir que nuestra capacidad para abordar al poblador, detectarle la enfermedad de manera temprana, es muy deficiente en nuestro país. Sí. Eso lo debemos aprender para revertirlo, para sacar el Ministerio de Salud a la población, tener un control territorial mucho más eficaz. Bueno, no lo hemos hecho. La verdad que no lo hemos hecho y nos está pasando factura porque ante cualquier emergencia igual vamos a estar
con un sistema de salud todavía deficiente. Se ha avanzado, por supuesto, en algunas cosas, ¿no? Pero no lo las cifras que nos está dando, las cifras que nos está dando Hernando son realmente dramáticas. Este porcentaje de vacunación con la bivalente es bajísimo, pero luego el hecho de que muchos peruanos, una gran mayoría de los peruanos van por la vida sin saber que tienen enfermedades o que son diabéticos o que son hipertensos o que tienen asma, es decir, enfermedades de relativamente sencillo diagnóstico, no lo saben. Exacto, ¿no? Una cosa tan lamentable como que, ¿cómo es posible que un país que ha tenido la balanza comercial de pagos mejor en América Latina, que hemos tenido un crecimiento macroeconómico tan grande, tenemos al 43% de la población infantil con anemia, sabiendo que esto va a generar esto es hipotecar el futuro del país porque no van a ser ciudadanos normales, ¿no? Es decir, ¿cómo se explica eso más allá de que no ha habido políticas de protección social importantes en las últimas décadas y que es una asignatura pendiente para el Estado peruano? Una última pregunta, Hernando. Usted es un técnico, lo ha demostrado con su razonamiento y con la información que maneja en términos de salud, por supuesto también con su gestión, pero es un político. Usted fue ministro, así que quería hacerle una pregunta política. ¿Qué siente ahora a la distancia, sintiendo la destrucción que se hizo en el Ministerio de Salud que usted comandó? Quizá uno de los campos que más sobresalió en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, con la destrucción a la que fue sometido gracias al señor Hernán Condori y al señor Cerrón, que puso a Hernán Condori como ministro de Salud en su reemplazo. Bueno, yo creo que este tema que abordé en el Ministerio de Salud y el no poder avanzar y el no darle continuidad a la gestión es parte de un drama nacional de hace mucho tiempo. Que nos lleva a donde estamos, por cierto. Claro, en 40 años hemos cambiado 44 ministros de salud, ¿no? Y ni hablar de educación, de seguridad ciudadana. Es decir, hay una crisis del Estado que ojalá alguna vez generemos una transformación seria. Yo siento, bueno, primero, usted no sabe la alegría que a uno le da y la presión enorme que significa asumir este reto del Ministerio de Salud, pero es un compromiso porque uno sabe que no va a estar mucho tiempo y es una oportunidad de poder hacer todo lo que se puede para que la gente tenga mejores condiciones. Y bueno, yo la verdad que salí del ministerio, pero yo tenía expectativas que se podía llegar a revertir una situación que venía muy de atrás, ¿no? No se ha hecho, bueno, creo que siempre el desafío está presente. Creo que vale la pena que toda la población avancemos hacia una reforma real del sector salud y del Estado en general, porque las condicionantes sociales no han mejorado. Tenemos 25% de la población que no tiene acceso a agua potable. ¿Cómo vamos a pedirle a la gente que se proteja, no? 75%, 80% en la informalidad. ¿Cómo le vamos a decir que no salga a la calle a exponerse, no? Y lo mismo pasa con la seguridad ciudadana y otros temas que ustedes conocen como periodistas mucho mejor de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y que nos invita a repensar el país que tenemos. Muy bien, Hernando Ceballos, ex ministro de Salud. De verdad, muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo. Nos ha advertido, hay que vacunarse, hay que volver a vacunarse, no hay que bajar los brazos frente a la emergencia del COVID, que ya no está en ese pico terrible de muerte, ya no se producirán 250,000 fallecimientos, pero está levantando su capacidad asesina. Muchas gracias, hasta pronto. A ustedes, muchas gracias también.